percibir, Señor, tu adoración, Señor, puedan percibir el mismo sentir, Señor, por el cual estamos reunidos, Señor, en este lugar, no para cualquier cosa, Señor, sino para lo mejor, Señor, para tu disfrute, Señor, para poder regocijarnos en tu presencia, Señor, para poder introducirnos, Señor, a niveles mayores de luz, Señor, para poder hacer memoria, Señor, de quiénes somos en ti, Señor. Te adoramos, Señor, te honramos, Señor. Que podamos, a través de estos medios, Señor, poderlos aprovechar para que podamos sobreabundar en tu palabra, Señor. Y para que seamos conocidos, Señor, no por lo que somos físicamente, Señor, no lo porque nuestra vida cotidiana, Señor, sino porque seamos conocidos, Señor, por lo que somos en ti, Señor. Para que puedan hablar de nosotros el bien de ti, Señor, de dónde venimos, de dónde procedemos, Señor. Para que ese David también, Señor, pueda ser nombrado, que seamos esos David, Señor, que puedan preguntar por nosotros de dónde viene, quién es el Padre, quién es nuestro Padre, que pueda ser conocido tú, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en esta noche, Señor, que tú puedas ser exaltado, Señor, en esta noche, que tú te lleves lo mejor, que podamos vencer, Señor, aquellos pensamientos en nuestra vida, Señor, que podamos vencer, Señor, que puedas tú vencer, que estás del otro lado escuchando, aquellos, Señor, en lo que tenemos que ser levantados, Padre, aquí donde necesitamos que habite más luz, Señor. Queremos conocerte aún más, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Amén, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Le damos la bienvenida al Señor por permitirnos estos lugares que entiendo de que son lugares de honra, donde tenemos que honrar su palabra y donde podemos aprovechar, ¿no?, para poder recibir, ¿no?, para podernos introducir en su palabra y poder hacer memoria de lo que somos en Él, ¿no? Dice la Escritura, quiero que vayamos y podamos profundizar, ¿no?, en esta noche. Les quiero hablar acerca del celo. Tenemos visto el celo muchas veces por algo más malo, ¿no? Pero quiero que podamos nosotros meternos en la palabra y nos podamos zambullir para que podamos entender el celo en el que el Señor nos marca, ¿no? Para que podamos tener un celo por la casa, el celo de Dios, el celo correcto, para que podamos manifestar lo que el Señor nos ha llamado en este tiempo. Así que quiero que salgamos de Isaías 37, 32. Creo que lo tenemos ahí, ¿no? Dice la Escritura, porque de Jerusalén saldrá remanente y del monte de Sión escapadura. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, dice que hay un remanente que tiene que salir y dice que quien lo va a manifestar es a través del Señor Jesús, ¿no? Entonces, que podamos, ¿qué es lo que hará, ¿no?, a través de ese celo? Que podamos entender, quiero que podamos ver en el original esa palabra celo, para que podamos percibir, ¿no?, la palabra, ¿no?, ese origen. Mire lo que nos muestra en primera instancia, ¿no? Quiero que después se vaya usted al diccionario, porque una de las acepciones que nos muestra el celo, dice, habla de la envidia, ¿no? Habla de ese tipo de crear una controversia, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y quiero que miremos esa palabra en el original, la 70 esa. Dice que la raíz primaria es ser o hacer celoso, dice, en el sentido malo, envidioso, enojar. Pero una de las palabras que es la última dice que habla de ser solícitos, ¿no? Entonces, en las Escrituras
eso nos hace memoria, ¿no? Porque conociendo la palabra, conociendo las escrituras, el apóstol Pablo también nos habla, ¿no? De que nosotros tengamos ese celo de parte de Dios, ¿no? Que podamos tener esa solicitud para poder habitar, ¿no? A lo que el Señor nos ha llamado, a que podamos andar en esa unidad. Dice en Efesios 4:3, nos vamos ahí. O sea que no, la palabra celo no tiene el sentido englobado para algo malo, ¿no? Siempre. Pero hay algo que nos va a tener que marcar y quiero que usted se pueda quedar con esta parte que nos dice de que nosotros seamos solícitos. Sí. Dice que, ¿en qué tenemos que ser solícitos? ¿No? Dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? Entonces, habla de que seamos solícitos en alcanzar o de estar preparados, ¿no? En guardar, en cubrir, en sostener, ¿no? La unidad del espíritu, dice, porque es el vínculo, ¿no? De la paz. Entonces, para que podamos alcanzar esa solicitud, ¿no? Es necesario conocer, porque dice en el principio hemos visto, que dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿no? Lo que provocará en nuestra vida para que nosotros podamos activar, ¿no? En nuestro espíritu, el que nosotros podamos ser solícitos, ¿no? En guardar esa unidad, en guardar ese vínculo perfecto, ¿no? En Isaías 42:13, hablando, ¿no? De ese, de cómo lo manifiesta el Señor en ese tiempo. Dice que de Jehová saldrá, dice, como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Porque dice que él se levantará como gigante, irá como ese hombre de la guerra, en donde dice que él, dice que despertará el celo. Tiene que ser despertado en nosotros, tiene que ser activado esa capacidad de poder ser solícitos, ¿no? Por la casa, por mirar por esa unidad, ¿no? Para poder alcanzar esa unidad. Entonces, en las escrituras, ¿no? Podemos ver o percibir, creo que nos vayamos al número 25:1, en donde nosotros a través de las escrituras tenemos que aprender, ¿no? A ver esa capacidad donde la podemos ver reflejada, ¿no? En hombres, ¿no? Que pudieron desarrollar esa capacidad y donde nosotros también en esa misma calidad, ¿no? Que nosotros podamos ir adquiriendo esa solicitud en la que el apóstol Pablo también nos incita, ¿no? Nos motiva a que nosotros podamos habitar, ¿no? En esa solicitud. Ese celo por la casa, ¿no? Ese celo por la familia, ¿no? Por donde habita, ¿no? Esa capacidad del Señor. Entonces, dice que el Señor dice que saldrá como gigante, como hombre de guerra y despertará el celo. Queremos despertar el celo hoy en esta preciosa noche. Queremos despertar esa capacidad en nuestra vida que puede ir siendo activado en nosotros. Y el Señor siempre va a provocar, ¿no? Esos ambientes para que nosotros nos podamos introducir y vamos a ir siendo probados, ¿no? En ambientes para poder desarrollar esa capacidad, ¿no? Esa solicitud, ese celo, ¿no? Entonces el Señor nos llevará a ambientes, ¿no? Donde no van a ser fáciles, van a ser, muchas veces pueden ser hostiles, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados como el Señor lo mostraba, ¿no? En Isaías, donde Él se levanta como gigante, nosotros también nos tendremos que levantar como esos gigantes, hombres de guerra, preparados porque el ambiente que se nos va a presentar no es sencillo y tenemos que estar firmes, ¿no? Dice que moraba en Israel, en Sitín. Si ponga el 1. El 1. Pues yo tengo otra versión entonces. Bueno, dice que, bueno, hablando de Israel, ¿no? Dice que moraban en Israel, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó, dice, a fornicar
con las hijas de Moab. Entonces dice que el pueblo moraba en Sitín. Miremos esa palabra en el original, la palabra Sitín. Entonces, el pueblo de Jehová habita en una tierra, ¿no? Una tierra que dice que esta era Sitín. Y mire lo que se da al habitar en esta tierra, lo primero que se da es que dice que el pueblo comienza a fornicar con las moabitas. Y dice, la palabra es esa acacia, ¿no? Entonces yo miraba, ¿no? Donde dice esa parte de la acacia, ¿no? Entendiendo de que es un árbol, yo miraba la estructura, ¿no? Que tiene el árbol. Y una de las cosas que muestra, ¿no? Ese árbol es que es un árbol que tiene muchos pinchos, ¿no? Tiene demasiadas espinas. Entonces, el ambiente, ¿no? Donde se muestra, le dice que el pueblo de Israel habitaba, ¿no? En Sitín. Y lo que primero que se manifiesta es que dice que empieza el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. Vámonos al principio. Entonces, quiero que se vaya quedando usted con estas cuestiones, ¿no? Para que podamos ir entendiendo un poco el orden de la palabra. Y dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Siga un poquito. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces se empieza a manifestar, ¿no? ese proceso donde se habita en la tierra y empieza, deja de existir el pacto, ¿no? Dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Sigamos leyendo un poquito más. Y dice que, y Jehová dijo a Moisés, entonces Moisés dijo, vamos a leer hasta como por el 8. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Balaam. Y aquí dice que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, quiero que me remarque esa palabra, esta frase donde dice, a la puerta, dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Si hemos sido nosotros, dice que, les decía antes que hemos sido llamados, ¿no? A poder manifestar ese celo de Dios, en donde hay una solicitud que tenemos que manifestar y donde vamos a ser llevados a ambientes, ¿no? Ambientes hostiles, ambientes que no son fáciles, ambientes que tendremos que estar como guerreros, esforzados, y no podemos, ¿no? Perder el tiempo, porque si no va a suceder esto, ¿no? Donde entrará el pecado, donde se empezarán a dar una serie de cosas como la que hemos leído. Entonces, la congregación no estaba en lo que había sido llamada, lo que ha sido predestinada, que tiene que hacer el efecto, ¿no? En el estar solícitos, guardando la unidad, ¿no? Del espíritu. Y dice que ahí dice que se muestran mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver aquí es que no estaba el Espíritu del Señor allí. No había esa unidad manifiesta, porque dice que estaban llorando, no estaban en lo que tenían que estar para poder llevar a esa unidad del Espíritu. Estar en esa calidad dice que estaban llorando, y más en la puerta del tabernáculo, sabiendo que también es figura de la entrada, ¿no? Donde se recibe, ¿no? Lo primero. Entonces, vemos esa condición donde no estaban en el espíritu, ¿no? Sino manifestando una calidad en el alma, ¿no? Entonces, dice que la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y dice que hay uno que lo vio, dice,
y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Y dice que este viene y se levanta, ¿no? Dice que hay uno, ahí vemos dos cosas aquí, dice que hay uno que se levanta y trae, dice, a una madianita, ¿no? Lo vimos antes. Subo un poquito para que lo hagamos más énfasis. En el 6, dice que, y he aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés, y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Entonces hay uno de la casa, ¿no?, y se levanta, dice, y trae una madianita. Pero hay uno, dice, que ve, ¿no?, lo que está sucediendo, lo que está pasando en la congregación, y percibe, ¿no? Percibe, hay ese celo, ahí se puede manifestar ese celo de parte de Dios, donde Él se levanta, ¿no?, por lo que está mirando. Y dice que, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Entonces, vámonos al versículo 6, porque se me olvidó ahí una cosita que teníamos que mirar. Y miremos en el original la palabra madianita. Mire lo que es una madianita. Vayámonos al diccionario. La otra, abajo. No aparece. La 4079. Vaya a ser este. Bueno, si yo se lo voy... sí, la 4079. Viendo esta condición donde dice que uno de los mismos de la casa, ¿no?, dice que viene y trae esta madianita, ¿no? Dice que uno de la casa viene y trae contienda, trae pleito, trae rencilla, uno de la casa, ¿no? Entonces se levanta uno de la casa trayendo con esta condición, pero hay otro que sí está preparado y sí está en la condición, en la calidad de lo que el Señor nos ha llamado a que nosotros tenemos que levantarnos como esos guerreros, ¿no? Guerreros por el celo de la casa. Entonces dice que este Finés, que lo podemos ver en el original también, hay algo que tenemos que cortar, ¿no?, a través de este celo de parte de Dios, que es con la contienda, la rencilla y la discordia, ¿no? Algo que va al contrario, ¿no?, de lo que dice la palabra del Señor, algo que va en contra, ¿no?, de la voluntad del Señor que se levanta en la casa. Mire, la palabra Finés significa boca de serpiente, ¿no? Algo muy controversial, ¿no? Por eso lo mirábamos hoy en la mañana con la pastora, lo dialogábamos, en donde vemos siempre a la serpiente, ¿no?, en esa condición de donde le podemos echar mano nosotros para que podamos entender, porque este hombre dice que se levantó, ¿no?, con el celo de Dios, se levantó para hacer cesar, ¿no?, esa contienda, hacer cesar eso contrario a la casa de Dios, pero dice que su nombre o su propósito, ¿no?, lo que significa es esa boca de serpiente, ¿no? Entonces, se levanta, ¿no?, para poder, dice que él va con esa lanza y hace morir tanto al varón, al israelita, como a la mujer, ¿no? Se alanceó y hizo morir, ¿no?,
en las dos calidades, ¿no? Tanto al uno como al otro, ¿no? Pudiendo hacer y manifestando esa condición, ¿no? De esa boca de serpiente, ¿no? Donde dice las escrituras que nosotros, dice la escritura en muchas de las veces, ocasiones, que la serpiente, ¿no? Tiene una astucia, ¿no? O que tiene también, tiene unas capacidades como es la vemos en Mateo, ¿no? En Mateo la podemos ver, en Mateo 10:16, para que podamos nosotros aclararnos mejor y ver esa condición de dónde podemos echar mano, ¿no? De la figura de la serpiente. Dice que, he aquí, dice, yo os envío como ovejas, ¿no? Dice Jesucristo, en medio de lobos, dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Entonces, es aquí donde habla, ¿no? De cómo actúa, ¿no? De Fines en esa condición, en esa prudencia, donde podría haber matado a uno, ¿no? O haber matado a la mujer o haber matado al hombre, pero se levanta en la condición de poder establecer, de hacer morir a aquello que tiene que ser muerto, ¿no? Estableciendo el juicio, no un juicio natural, sino el juicio divino, el juicio que viene de parte del Señor, que viene con esa prudencia, que viene con esa sabiduría, que viene para establecernos, ¿no? Para poder establecer esa equidad. Entonces dice, sed prudentes como serpientes, ¿no? Entonces es ahí donde Fines echa mano de esa capacidad que él trae, ¿no? De ese propósito que él lleva como nombre también. Sabemos de que, si puede poner otra versión donde también dice, habla de una sabiduría, ¿no? El poder optar con esa sabiduría en ese momento de poder saber hablar y qué no hablar en el momento preciso, ¿no? Para poder actuar de esa manera, ¿no? Dice que bueno, habla en una de las versiones, habla de esa prudencia, de esa sabiduría, donde nosotros tendremos que aprender a echar mano. El ambiente, como he dicho antes, no es un ambiente sencillo, no es un ambiente fácil, donde el Señor muchas veces nos lleva y nos pone para que nosotros podamos actuar, ¿no? En ese lugar, en ese sitín, porque dice que habrán espinos, ¿no? Dice que la acacia, el árbol de la acacia, y viene con espinos. La vara está llena de espinos, ¿no? Entonces, el poder desatar, ¿no? Esa condición, ese desafío de parte del Señor para que nosotros podamos levantarnos, ¿no? En esa calidad, como lo hizo Fines, donde dice que él tomó la lanza, ¿no? Vámonos al versículo y así lo miramos. Cuando usted esté en su casa lo mira y corrobore para que vea que también puede ser. Al versículo anterior, vámonos a Números. Y dice que este varón entonces, Fines, se levanta, ¿no? Más abajito. Sabe de que Fines era hijo de Eleazar, ¿no? Dice que Eleazar, dice también el propósito de Eleazar, su nombre en el original, yo también lo estuve mirando, y habla, dice que él es el ayudador, ¿no? Habla de esa condición, ¿no? De ese, que es Dios el que ayuda. Entonces imagínense qué propósitos trae, ¿no? Qué descendencia trae Fines, ¿no? Viene de sacerdotes. El versículo más abajo, sigamos leyendo. Hay que poder tomar de esa capacidad, ¿no? De ese propósito, porque sabe que también otra de las cosas que la serpiente tiene, ¿no? Aparte de tener esa capacidad de abrir, ¿no? Donde tiene esa velocidad, ¿no? Para coger, ¿no? Pero tiene otra de las condiciones que podemos ver que nosotros tenemos que echar mano de ello, ¿no? Saber, aparte de callar o saber qué decir conforme a la palabra, pero también el poder saber callar, ¿no? Porque la serpiente dice que no tiene oídos y tampoco tiene vista,
¿no? Entonces, saber hacer un juicio correcto, ¿no? Dice que el Fines vio, dice. Él vio y accionó. Y dijo, yo me levanto por mi casa. Y dice que se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo lanzó a ambos, y al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad. Fue preciso, ¿no?, a la hora de hacer morir esa mortandad. Dice, alanceó a aquel que trajo la mortandad y alanceó a la mujer también que venía corrompida, ¿no? Y dice que le da directo, le da en el vientre, ¿no? Aquello que se levantó, aquel desastre que había, esa inmundicia, ¿no? En donde la congregación dice que estaba como en luto, ¿no? Una condición muy del alma, una condición donde no estaba la congregación en el espíritu, manifestando esa condición de espirituales, pero cesó, dice, la mortandad. Y dice que murieron, dice, en aquella... y murieron de aquella mortandad, dice, 24,000. Entonces, en el 12, dice, por tanto, diles aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, ¿no? Qué gloria, ¿no? El poder manifestar esa condición donde él hizo morir lo incorrecto, lo que estaba desviado, lo que iba contrario a la voluntad de Dios, y hizo levantar, ¿no?, esa congregación, ese pueblo. Y el pacto es ahí donde se renueva, ¿no? Es ahí donde se levanta esa condición. Y dice en el 13, y tendrá él y su descendencia. O sea, no solo él, sino toda la descendencia, marcando generaciones. Dice que el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel, ¿no? Trajo una reconciliación, ¿no? Trajo una reconciliación para la casa, pudo traer esa restauración, poder purificar la casa del Señor donde había desorden, ¿no? Y dice que, sabe que una de las cosas que podemos ver, otra de las acepciones también en la Biblia, en las Escrituras, donde habla, ¿no?, de esta mortandad, porque hemos estado mirando de las plagas, ¿no? La pastora nos predicaba, nuestra hermana Débora también, en donde tenemos que poder percibir, ¿no?, tener esa vista para poder percibir esa mortandad, esa plaga. Quiero que miremos en Éxodo 12:13, donde también había una señal, ¿no?, donde se podía manifestar si éramos de pacto, si no somos de pacto. Hay algo que nos marca, ¿no?, con ese celo de parte de Dios para que nosotros podamos ser efectivos, ¿no? Dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad, ¿no? Sabemos que la sangre figura de pacto, ¿no? Entonces, el pacto va a ser a través de la sangre, ¿no? Podemos entender ese pacto es el que nos cubre, ¿no? Ese es el pacto que nos protege, ¿no?, de la mortandad. Cuando nosotros habitamos en el pacto, ¿no?, cuando andamos solícitos en esa unidad, en el celo de Dios, en la casa, es donde hacemos cortar la mortandad, esa plaga, ¿no? Entonces tendremos que estar persuadidos, ¿no?, para poder habitar en esa solicitud. Mire que en Primera de Reyes 19:9 también vemos otro caso donde hay un hombre que se levanta también, donde también restaura, ¿no? Vemos a Elías que en un tiempo atrás, en versículos atrás, nos habla de que él restaura, ¿no?, el altar. Pero hay algo aquí que donde él también se detiene y donde nosotros no nos podemos parar, ¿no? Esto continúa, el llamado del Señor no es por un momento,
sino que tendremos que seguir avanzando. Dice que Elías andaba huyendo, ¿no? Porque lo querían matar. Dice que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, a veces el Señor a nosotros nos dice, ¿qué estás haciendo aquí? No, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué no estás donde tenés que estar? Haciendo lo que te he llamado a hacer, en el celo de Dios, en esa solicitud que te he demandado. Y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Sigue bajando un poquito. Este tenía un celo también por Jehová, dice. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, sigamos leyendo un poquito más abajo, donde el Señor dice que le vuelve a decir, ¿pero qué haces aquí? Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová estaba en el viento y tras el viento, ni Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el terremoto fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, dice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le responde otra vez lo mismo, estoy aquí porque he sentido un celo, ¿no? Entonces, quiero que nos vayamos al versículo 18, un poquito más abajo. Bueno, ahí el 17 antes. El 16. Pues no, el anterior. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Entonces, no podemos nosotros, cuando el Señor nos ha llamado, cuando tenemos un llamado de parte de Dios, cuando tenemos ese celo, y tenemos que manifestar ese celo, porque hay una generación donde tendremos que marcar, hay un llamado al que tenemos que ir fuera, pero depende de cada uno de nosotros, depende de nosotros despertar ese celo, ¿no? Como guerreros, porque dice que lo que tenía un trabajo que ir a hacer, tenía que ir a ungir, ¿no? A profetas. Si no habían profetas, hay que levantar profetas. Si no hay pastores, tenemos que levantar pastores. Si no hay líderes, si no hay diáconos, hay que levantar diáconos. Pero tendremos que estar preparados con esa condición en el celo de Dios, para poder ir y marcar descendencia. Dice que ungirás para que sean profetas en tu lugar, para que vayan otros en nuestro lugar, para que actúen otros en otros lugares, ¿no? Dice que, y el que escapare de la espada de Hazael, Jesús lo matará, y el que escapare de la espada de Jesús, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no se besaron. Entonces, hay unos pocos ahí donde podemos ver que dice que esos no pudieron ser derribados. Otra de las versiones que yo tengo aquí es, no sé si la tenemos, la Spanish RVG, dice que, pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, por eso tendremos que estar en esa condición, ¿no? Porque hay unos cuantos afuera, hay unos pocos por los que tenemos que luchar, o hay unos muchos por los que tenemos que ir, pero tendremos que estar preparados, ¿no? En esa condición, en esa capacidad, alanceando, ¿no? Aquello que tiene que ser muerto en nuestra vida,
y en la de muchos también, hacer morir todo lo que tiene que ser muerto, ¿no?, en nuestra vida. Miremos en 2 de Corintios 11:2. Mire cómo nos prepara el Señor, ¿no? Cómo tenemos que estar preparados para el esposo, dice. Porque os celo con celo de Dios, ¿no? Eso es lo que le podemos decir a nuestros hermanos. Yo lo celo, ¿no? Con ese celo de Dios. Con ese celo que es el celo que te tengo que preparar o me tengo que preparar para el esposo, ¿no? Para ser de la esposa y no de los convidados. Dice que os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, es una condición muy alta, ¿no? Es un trabajo donde tendremos que prepararnos, desarrollar esa gran capacidad, ese celo de Dios, que no es cualquier celo, el celo por su casa, ¿no? En Colosenses 4:12 también podemos ver, ¿no?, otro hombre que se levanta con este celo de parte de Dios, o celo, ¿no? Porque hay un trabajo que hacer, hay una preparación que tiene que desatarse en este tiempo, y por eso no podemos estar ociosos, no podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos estar llorando, no podemos estar en la condición en habladurías. Tenemos que estar en el Espíritu, conociendo su palabra, ¿no? Dice que en Colosenses 4:12, el celo que tenía, ¿no?, este hombre, impresionante. Dice que os saluda a Epafras, el cual dice que es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, tenemos que levantarnos como este hombre también, ¿no? Como este Epafras, donde lo que buscaba por sus hermanos, no por los de su iglesia, era una firmeza que se pudieran desarrollar, que nos podamos afirmar, que nos podamos restaurar y que podamos desarrollar ese celo, ¿no?, ese sentir por la casa, ¿no? Tengo un celo por mi hermano, ¿no? El celo de Dios, un celo glorioso. Miremos en el original esa palabra, ¿no?, de Epafras, ese nombre también, a ver si lo podemos desarrollar. Tiene que irse al diccionario para poder ver, porque es una palabra compuesta. Dice en el sentido de devoto, pero no es esa, creo que es la 1889 o la 19:9. Preparados en oración, dice. Lo que hacía este hombre, preparados en oración, firmes y completos. Sí, mire, una de las sesiones que nos muestra ahí, mire, epi. Dice que propiamente significa superimposición de tiempo, lugar y orden, ¿no? Esto nos suena muchísimo, ¿no? Porque nos habla hablando de un tiempo, nos habla de un lugar, nos habla de un rango, nos habla de un... Entonces, esto nos suena mucho a esa palabra de primicia, ¿no? Un hombre primicia. Y mire que dice que significa superimposición, o sea que sobrepone, ¿no? Y dice que pone el tiempo, el lugar y el orden. 3 capacidades o 3 características en donde nosotros nos tenemos que mover, ¿no?,
para poder andar en oración, para poder andar firmes, para poder velar por los más pequeños, para que alcancen esa perfección, para que cuando haya una debilidad podamos sostenerlos, el poder desarrollar esa capacidad, superimposición, superponernos, ¿no? Dar ese tiempo, desarrollar esa plenitud, ese completo. Y mire que otra de las cosas que marca ahí dice, como relación de distribución con el genitivo, dice. ¿Sabe que genitivo también dice que habla de descanso, dirección, pero un hombre que lo tiene claro, ¿no? Porque dice que superpone los tiempos, el orden, el rango, ¿no? Y dice que él habla de esa expresión también genitivo, que eso es tener la capacidad, ¿no? de generar o de dar, pero también tener la capacidad de engendrar, ¿no? Engendrar una palabra en el tiempo correcto, en el lugar correcto y en el orden correcto, ¿no? Desarrollando o entregada esa palabra, sostenida por ese celo, ¿no? Que pueda ser sostenida la palabra con esa capacidad. Entonces, este no era cualquier hombre, ¿no? El apóstol Pablo también lo menciona en otra de las ocasiones, dice, lo llama como amigo, ¿no? De mis prisiones en Cristo, ¿no? Entonces, hay que levantarnos en esta calidad, en esta condición de poder generar, ¿no? En otros, de poder generar ese ambiente de unidad en la casa y donde quiera que estemos, ¿no? En prédicas anteriores, la maestra Marisa, por ejemplo, nos hablaba y nos decía de que hay que tener esa capacidad, ¿no? de poder edificar la casa, ¿no? Porque vivimos, ¿no? En una ciudad, vivimos, pero si hay orden en la casa, lo de fuera va a estar ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo, qué lugar le estamos dando al Señor, a su casa, ¿no? ¿Qué le estamos dedicando, ¿no? ¿Estamos superponiendo? ¿Qué estamos superponiendo nosotros, ¿no? Podemos estar superponiendo trabajo, diferentes circunstancias en nuestra vida, pero el aprender a desarrollar esta capacidad, este celo, como lo tenía Finés, como lo tenía Epafras, en donde era un hombre esforzado, ¿no? Por lo de su casa, donde estaba constantemente, ¿no? En esas oraciones, ¿no? Por los suyos, por alcanzar esa solicitud de que no haya el celo solamente de parte de él, sino que haya un celo en la casa, ¿no? Que se pueda manifestar esa unidad. Pero esto no es, ¿no? Para todos. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a reconocer verdaderamente ese celo. Dice que en el 13, más abajito, porque de él doy testimonio, dice, de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Bueno, esa no es la versión que yo quiero mirar. La Spanish está ahí. No sé, ponga el 13. Ahí, mire. Porque le doy testimonio, dice, que tiene gran celo por vosotros. ¿Quién tenía testimonio, no? Epafras, ¿no? Dice que él da testimonio de que tiene gran celo por vosotros y por los que están, dice, en la Odisea y los que están. Había un celo, ¿no? Por los suyos que tendremos que desarrollar. En Primera de Juan 2:19. Quiero que me busque antes, mejor, si puede buscar la palabra, los de Chloe.
en 1 Corintios 1:11. Dice que habla aquí de la congregación, esto nos mostraba también la maestra Marisa. Dice que, miren lo que se dedicaban a andar este pueblo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, dice, que hay entre vosotros contiendas. Entonces yo decía, ¿qué relación tiene esta Cloé que habla de que anda hablando de las contiendas, no de los otros? Anda hablando o murmurando de lo que sucede, ¿no? Hay contiendas, ¿no? Por aquí, hay contiendas por allá. Y dijimos que cuando Finés, ¿no? Alancea y hace matar la madianita, figura de aquella contención, de aquella contienda, también de traer aquellas formas, ¿no? De donde traen pleitos, esa rencilla. Aquí coincide, ¿no? Donde sabemos que la palabra hace la suma, ¿no? Y podemos ver que no andaban, ¿no? En lo que conviene, ¿no? Es importante que nosotros podamos andar y podamos manifestar, ¿no? En los tiempos que andemos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No a perder el tiempo, ¿no? No a andar en habladurías, sino a poder desatar la palabra del Señor, a poder desatar, mostrar ese celo, ¿no? De lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Es tiempo para que nosotros cortemos, ¿no? Hagamos un corte en donde que nuestra boca pueda salir sabiduría, pueda salir el manjar, ¿no? Pueda salir lo que el Señor nos ha mostrado a cada uno de nosotros para que podamos dar de comer a otros. Pero es importante, ¿no? El que nosotros podamos entender esta condición, ¿no? He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, ahora sí, vámonos al versículo de... Vimos de que esa diferencia, ¿no? Donde Epafras andaba en el espíritu, ¿no? Buscando esa solicitud, velando por sus hermanos en oración, siempre, ¿no? Él no hablaba de contiendas, él no manifestaba los errores, ¿no? Sino que sobreabundaba en la gracia, ¿no? De la palabra de Dios. Dice que, por eso le digo que es importante que nosotros podamos conocer, ¿no? La casa, ese celo, a los verdaderos hombres de Dios que tienen ese celo. Porque, como le pasó a Finés, ¿no? Había uno que trajo la plaga. Había uno que se suponía que era de la casa, se suponía que era linaje. Pero dice en las Escrituras en 1 Juan 2:19 que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces aquello que no pertenece, ¿no? A la casa de Dios tiene que morir. Tiene que ser eliminado. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, eso es importante, ¿no? Que podamos ver cuando surge algo, ¿no? Cuando surge y vemos algún error o cuando vemos que algo no está bien, pero eso sirve para que nosotros podamos restaurar, como lo hizo Finés, podamos levantarnos en la condición de esforzarnos para poder sacar esa plaga, para poder sacar esa mortandad, para que la casa de Dios sea templo y morada del Espíritu Santo, para que también se pueda ver esto, para que aquello que no pertenece a la casa tenga que salir fuera. Dice, miren lo que tenemos nosotros. Pero vosotros tenéis en el 20 la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Así que
lo que hemos percibido hoy en esta noche, ya lo sabemos, pero estamos haciendo memoria. Estamos haciendo memoria de que tenemos esa unción, y no es cualquier unción, sino la del Santo, para poder desatar ese celo de Dios, para poder sobreabundar con la unción. No es la unción humana, sino la unción del Santo. No es hacer morir la mortandad con mi forma de ver, con mi forma de percibirlo, porque ahí donde hemos dicho que tenemos que cegar nuestros ojos naturales y nuestro oído natural para que se abran los ojos del entendimiento a través de la palabra, para que nuestros oídos sean abiertos, para que podamos hablar cuando tengamos que hablar, para que tengamos que callar cuando haya que callar, y para poder reconocer, porque esto se tiene que manifestar. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. No os he escrito como si ignoraseis, porque no las ignoramos. Estamos aquí porque reconocemos nuestros errores, reconocemos cuál es nuestro trabajo, entendemos para qué estamos, cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos, porque tenemos una identidad en Cristo, pero también queremos que también ustedes que están del otro lado puedan tener esa identidad, puedan desarrollar ese celo, ¿no? Y puedan aprender a percibir a aquellos que no son de la casa, a poder percibir aquello que tiene que ser muerto, a poder sacar la plaga. Dice que en el 17, vámonos un poquito más arriba, que el mundo pasa y sus deseos pasan también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que queremos ser de esos, ¿no? Que permanecemos en su palabra, que nos levantamos en calidad de esforzadores, que nos levantamos por nuestra casa con ese celo para poder honrar la casa, para poder sacar aquello que no tiene que estar en la casa de Dios. El aprender a ver que no llegue el tiempo y que el Señor nos tenga que sacudir, ¿no? A veces viene ese tiempo en que el Señor nos estremece, ¿no? Porque a mí me hacía énfasis eso del Elías, ¿no? Donde el Señor le decía, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No? Entonces, que podamos ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida fuera, ¿no? Cotidiana. Si estamos invirtiendo bien el tiempo, aprovechando los tiempos, superponiéndonos, ¿no? Aquello que nos quiere abrazar, ¿no? Porque el mundo exterior nos quiere quitar el tiempo, ¿no? Ese tiempo que pertenece al Señor. Así que queremos desarrollar ese celo por la casa. Así que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queremos hacer su voluntad. Quiero que vayamos para finalizar a Isaías 37, 32, al principio donde estábamos. Sí. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión, donde está la voluntad de Dios, los que se salven. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Así que queremos, voy a cerrar con una oración, dándole las gracias al Señor, porque sabemos que Jehová hará esto. Jehová hará que se pueda desatar en cada uno de nosotros ese celo por la casa. Jehová hará que nos levantemos como guerreros, que nos levantemos como valientes para poder percibir, Señor, que puedas activar en nosotros, Señor, esa capacidad, Señor, por ti, Señor. Que no podamos estar perdiendo tiempo en habladurías, viendo los errores de los demás, Señor, sino que podamos estar invirtiendo el tiempo, Señor, en ti,
edificando tu casa, Señor, tu templo, Señor, edificando tu cuerpo, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres preparados como la esposa perfecta, sin mancha, Señor. Por eso te honramos, Señor, en esta noche, Señor. Te damos lo mejor a ti, Señor. Queremos ser abiertos en esta preciosa noche, Señor. Queremos que esta palabra pueda ser introducida, Señor, en lo más profundo de nuestro espíritu, Señor. Y que tu palabra, Señor, pueda hacer el efecto, Señor, necesario para que pueda activar aquello que está inactivo, Señor. Y para que pueda salir de nosotros aquello que no pertenece, Señor, a ti, Señor. Como tú lo hiciste, Señor, como lo hizo tu Hijo, Señor Jesucristo. Cuando se levantó y vio en el templo, Señor, los desastres que se estaban viendo, Señor, lo que se estaba haciendo en tu casa, Señor. Porque no podemos vender ni jugar con tu palabra, Señor. Poder desatar ese celo, Señor, como tú lo hiciste, como lo hizo tu Hijo, Señor. Donde se levantó, donde tomó la valentía y no se quedó callado, porque era el momento de hablar, era el tiempo, era el orden para quitar aquello que no pertenece a tu casa, Señor. Porque me consume el fuego, Señor, porque me consume el celo por tu casa, Señor. Que así como lo tuvo Jesucristo, Señor, también nosotros lo podamos tener, Señor. Ese celo por tu casa, Señor. No podemos perder el tiempo, Señor. Queremos estar en ti, Señor. Superponemos, Señor, toda aquella cosa, Señor, que no venga de parte tuya, Señor. Que no nos quite el tiempo, Señor. Queremos servirte a ti, Señor. Y aquellos que no están, Señor, pero que sabemos que están en tu propósito, Señor, aunque no los conocemos, Señor. Pero están en ti, Señor, y sabemos que tú vas a poner las conexiones correctas y divinas, Señor, para que los podamos encontrar, Señor. Aquellos que sí tienen el celo de tu casa. Y para poder percibir a aquellos que no tienen tu celo, Señor. Queremos ser de los tuyos, Señor. Pero queremos que se manifieste también aquellos que no son del celo de tu casa, Señor. Para poder ver, Señor. Podamos ver y para poder entender, Señor. Para poder entender en completo, Señor. Queremos tu solicitud, Señor. Queremos hacer caso, Señor, a lo que tú has dicho, Señor, de tu palabra, Señor. Ese celo, Padre, habita en nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, en completo, para que podamos permanecer firmes en esa perfección, Señor. Queremos ser prisioneros tuyos, Señor. Como lo decía Pablo, como lo declaraba Pablo, Señor. Prisionero con mi hermano, Señor. Aquel que vela por tu casa. El que tiene el celo por tu casa. Prisionero, Señor, en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te adoramos. Te honramos. Te bendecimos, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en esta noche. Que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor. Que esta palabra pueda hacer efecto, Señor, incompleto en mi vida, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor. Que desatemos la unidad, Señor, por el Espíritu, Señor. Queremos habitar en ti, Señor, y queremos alcanzar cosas mayores, Señor. Te adoramos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.